Una bendecida noche para todos. Bienvenidos a esta tutoría número 5. Vamos a revisar hoy lo que se refiere en la asignatura de Estadística 2 a, aquí estamos compartiendo, el tema específico, ya cerrando, digamos, la unidad 1, lo que se titula Aproximación normal de las probabilidades binomiales. Ustedes ya han revisado seguramente este material. Voy aquí a confirmar aquí que estemos compartiendo. ¿Listo? Entonces, usted ya seguramente ha revisado este material, pero vamos a dar aquí un repaso para que quede, digamos, eh, muy claro, pues, el tema. Entonces, recordemos que nosotros habíamos revisado lo que es las probabilidades de aproximación normal, digamos lo que es la distribución normal, y habíamos revisado unas tablas que eran la distribución de probabilidad normal estándar, ¿cierto? Con las cuales ingresamos y nos permitían, de alguna forma, ¿cierto? Usar esas tablas. ¿Por qué? Porque lógicamente, de alguna forma estaban estandarizadas para cualquier ejercicio, pero tendríamos que, teniendo un caso específico, un caso aplicado, teníamos que convertir a una variable aleatoria normal estándar, que es el valor por el cual ingresamos como tal a esa tabla de distribución de probabilidad normal estándar. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a revisar es esa aproximación que podemos tener de la distribución normal, eh, pero para probabilidad binomial. Es decir, vamos a aprovechar una aproximación o la distribución normal para aproximarnos y poder aprovecharla en probabilidades binomiales. Entonces, aquí lo primero que vamos a revisar es a recordar un poco lo que son las distribuciones binomiales discretas. Y miren que discreta está, digamos, como en cursiva, de alguna forma resaltado. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de algo discreto, es algo finito o es algo, ¿cierto?, de un valor preciso el que quiero, digamos, llegar o por lo menos sobre el que quiero preguntar. Pero cuando nosotros hablamos de aproximaciones normales o distribución de probabilidad normal, estamos hablando de una distribución de probabilidad no, digamos, discreta, sino que actúa, o digamos, que la revisamos en un área específica, ¿sí? Entonces, Entonces, esa es la conversión que nosotros vamos a realizar, es decir, hablamos de una distribución normal continua, ¿sí? Y mientras que si hablamos de una distribución binomial, hablamos de distribución discreta. En la distribución normal, la distribución es tipo continuo, ¿sí? Y normalmente revisamos dos valores, ¿cierto? Ok, entonces todo eso lo vamos a revisar acá. Ahora, cuando hablamos de distribución de binomial discreta, ya sabemos que específicamente un valor y que son valores finitos y un valor específico sobre el que queremos preguntar. Entonces, recordemos que esa distribución binomial discreta eh, se basa en experimentos binomiales, ¿sí? Esos experimentos binomiales, pues simplemente son una serie de datos de ciertos ensayos que digo, y es un número determinado de ensayos, por eso aparece una serie de n ensayos idénticos: 10, 20, 30, 50, 100, ¿cierto? Una serie de cierto número de ensayos idénticos e independientes, ¿sí? Pero que, sabiendo que cada ensayo como tal eh, tiene dos resultados posibles, ¿cierto? Ya sea el éxito o el fracaso. Es decir, consigo lo que quiero o simplemente no lo consigo, ¿sí? Es decir, el éxito o fracaso. Y ahorita vamos a realizar un ejercicio. Entonces, son experimentos binomiales de los cuales es simplemente una serie de ciertos ensayos idénticos, n ensayos idénticos, independientes, finitos, es decir, ya se saben cuál es el número, y sabemos que cada ensayo tiene dos resultados posibles, o el éxito o el fracaso. Ahora, esa probabilidad de éxito que llamamos P, recordemos que cuando nosotros hablamos de probabilidad, la probabilidad, la, la probabilidad, ahora sí, la probabilidad, la máxima probabilidad es uno, ¿cierto? Es decir, la medida de la probabilidad está entre cero
y uno. ¿Listo? El máximo es uno porque si yo multiplico a uno por 100, bueno, estoy hablando del 100%, ¿cierto? De todas las posibilidades. Entonces, cuando hablamos probabilidad de éxito, ¿sí? Y eso la vamos a utilizar en nuestra ecuación para obtener la muestra, ¿sí? De un conjunto, digamos, de una población, de conjunto de elementos totales que cumplen una cierta característica, se llama población. Entonces, esa probabilidad de éxito, ¿sí? En un ensayo dice es la misma que en cualquier otro de los ensayos. Esa es otra de las características de la distribución binomial discreta. Esa probabilidad de éxito de un ensayo, en un ensayo es la misma que en cualquier otro de los ensayos. Entonces, la P minúscula es la probabilidad de éxito. Y entonces, si nosotros estamos hablando que la probabilidad en total, estoy hablando de la P mayúscula, en total es igual a 1, o sea, en total, el máximo es 1, que es 100%, entonces la probabilidad de fracaso pues será 1, ¿cierto? Menos la probabilidad de éxito. Por eso aparece ahí que probabilidad de fracaso es uno menos P. ¿Por qué? Porque entre la probabilidad de éxito, que es un cierto valor entre 0 y 1, y sumo la probabilidad de fracaso, pues entre las dos deben sumarme 1. ¿Listo? Entonces, por eso la probabilidad de éxito es, digamos, si fuese P minúscula 0,2, entonces la probabilidad de fracaso va a ser 1 menos 0,2, es decir, va a ser 0,8 el restante para completar el 100% o 1, ¿sí? Listo, el total. Ahora, otra característica de la distribución binomial discreta. Dice que la variable aleatoria binomial, ¿cierto? Es decir, ¿a qué se refiere? Cuando hablo de la variable aleatoria binomial, me refiero al número de éxitos, es decir, de casos posibles de éxito, al número de éxitos de n ensayos, de un cierto número de ensayos, y lo que queremos saber es, entonces, la probabilidad de que cierto número de éxitos, X éxitos, ¿cierto? Ocurran en N ensayos, ¿sí? Oiga, quiero saber cuál es la probabilidad de que tantos éxitos o encuentre tantos elementos, ¿cierto? Específicos en un cierto número de ensayos. Entonces, lo que queremos obtener como variable aleatoria binomial, recordamos un poco, es que la probabilidad de X éxitos en N ensayos. ¿Listo? Ahorita lo vamos a recordar con un ejercicio. Entonces, ese es el planteamiento de distribución binomial discreta para recordar un poco. Y lo que queremos es aprovechar aprovechar una distribución normal para aproximarnos, ¿sí? A las probabilidades binomiales y poder obtener resultados también. ¿Listo? Entonces, la distribución binomial discreta, entonces, que ya sabemos cuál es la variable aleatoria binomial, quiero saber la probabilidad de X éxitos en N ensayos, ¿sí? Entonces tenemos que, cuando aplicamos normalmente la distribución de binomial discreta, cuando aplicamos la distribución de binomial discreta, tenemos que, ojo, cuando vayamos a evaluar una función de probabilidad binomial, sabemos que hay cierta dificultad cuando el número de ensayos es muy grande. ¿Y cuáles son el número de ensayos? Recuerden que n es el número de ensayos, pero sí, y hay una formulita acá la que nos indica lo siguiente. Si yo el n, ¿cierto? Está multiplicado por P, entonces, ¿qué significaría? El número de ensayos, ¿cierto? De los cuales tienen probabilidad de éxito. Voy a poner un número acá. Digamos, si yo tuviese N ensayos, digamos 100 ensayos como N, ¿sí? Entonces, a 100 lo multiplico por la probabilidad de éxito, ¿cierto? Y digamos que la probabilidad de éxito sea 0,1. Entonces, en este caso tendríamos 10, ese N por P, ¿cierto? Ese producto sería 10. Entonces, en este caso, ese producto es mayor o igual que 5, es decir, es mayor que 5. ¿Listo? Ok. Y en este caso, por supuesto, si yo hablo de 100, de los mismos 100 ensayos, pero hablo de la probabilidad de fracaso, entonces sería 1 menos 0,1, que es la probabilidad de éxito. Estamos hablando de 0,9. ¿Listo? 1 menos 0,1, estamos hablando de la probabilidad de fracaso de 0,9 del restante. ¿Qué significa? Que con mucho más razón ahí tenemos que estamos hablando de 0,1%, que digo 0,9%, estamos hablando de 90, 0,9%, el 90%, es decir, 90. Y por supuesto que eso es mayor que 5. En esos casos donde, em, donde los ensayos son muy grandes,
y pues aplicamos estas formulitas y son mayores que 5 o iguales a 5, dice que en esos casos esa solución por los métodos, la forma tradicional de probabilidad binomial se dificulta lógicamente debido a que pues el número de ensayos es muy grande. ¿Listo? Entonces ahí en esos casos con mucha más razón vamos a aplicar lo que es vamos a aplicar lo que son las distribuciones de distribuciones normales. ¿Listo? Aquí se está uniendo Angie. Vamos a esperar un ratito que se quema Angie. ¿Cómo ha estado? Bendecida noche. Ya un momentico. Hola, profe, muy buenas Angie. noches. ¿Qué más, Angie? Bendecida noche. ¿Cómo ha estado? ¿Me escuchas? ¿Sí, me escuchas? Sí. Sí, profe, sí lo estoy escuchando. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces venga, voy a aquí a retroceder un poquito. Voy aquí. Entonces, listo. La idea hoy es, digamos, tratar este temita, ¿cierto? Que es de los, este y otro más, y finalizamos lo que es la unidad uno y ahí sí nos centramos, lógicamente, en la siguiente unidad. Entonces, vamos a, a tratar el tema de aproximación normal de las probabilidades binomiales. Cuando hablamos de aproximación normal, nos referimos a la distribución normal que es la campana de Gauss, ¿cierto? Donde pues un cierto fenómenos o ciertas situaciones cotidianas, pues la podemos interpretar por medio de esa distribución de probabilidad normal, ¿cierto? Que sabemos que es una distribución de probabilidad eh, continua, ¿sí? Listo. Ahora, queremos aprovechar, ¿cierto? Esa distribución de probabilidad normal para aproximarnos a la solución de probabilidades binomiales. Si nosotros hablamos de una distribución binomial es una distribución discreta. ¿Sí? ¿Qué significa discreta? Que busca la solución de un cierto valor. Algo discreto es un valor específico. Un valor específico, ¿sí? Y pues esa distribución de probabilidad binomial o esa distribución binomial discreta, pues está dado en un número de ensayos como tal. Entonces, normalmente se basa en experimentos. Un experimento binomial, pues se basa en una serie de cierto número de ensayos. Es decir, pues habla de una serie de n ensayos idénticos e independientes, y de los cuales se sabe que para cada ensayo hay dos resultados posibles, ¿sí? Es decir, hay dos resultados, o hay éxito y fracaso. Es decir, o se consigue lo que se busca o no se consigue. ¿Listo? Entonces, por eso es bi es de dos, obviamente binomial, digamos, como dos posibles resultados. Perfecto. Ahora, esa probabilidad entonces, si hablamos de la distribución binomial discreta y hablamos de la posibilidad de éxito, es decir, de uno de los posibles resultados, entonces hablamos que existe una probabilidad de éxito. Y esa probabilidad de éxito se denota con la letra P minúscula, ¿sí? La probabilidad de éxito en un ensayo, de cada uno de esos ensayos que estamos hablando que son un número determinado. Ahora, y esa probabilidad de éxito, que es P minúscula en un ensayo, es la misma, tenemos que es de unas características de distribución binomial, es la misma que en cualquier otro de los ensayos. Ahora, también la otra parte, hay una probabilidad de fracaso. ¿Y cuál es la probabilidad de fracaso? Pues es uno menos P. Recordemos que la probabilidad, en términos generales, puede ser igual o está comprendida más bien entre cero y uno. ¿Cierto? Cero, si yo lo multiplico por 100 pues me da el 0%, y a uno si lo multiplico por 100 me da el 100%. Es decir, ¿cómo decir? El máximo valor es entre cero y uno. Cero representa el 0% y uno el 100%.
pero eso es todo, ¿cierto? Todos los elementos o toda la población o toda la muestra. En este caso, entonces, una probabilidad de éxito, ¿cierto? Tiene que tener un valor entre 0 y 1. Supongamos que la probabilidad de éxito sea 0,3, por ejemplo, ¿sí? Es decir, un 30%. Entonces, en este caso, la probabilidad de fracaso es el restante. Por eso la probabilidad de fracaso es 1 - p, es decir, 1 - la probabilidad de éxito, y eso significaría 1 - 0,3, eso nos daría 0,7. Es decir, entre la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso tiene que estar el 1, es decir, la probabilidad la máxima que es 1, que es el 100%. Y entre las dos deben sumar el 1, que es 100%. Es decir, entre todos los resultados de los ensayos con posibilidad de éxito y todos los resultados de los ensayos con probabilidad de fracaso, pues deben sumar el número total de ensayos, ¿cierto? Por eso estamos hablando de probabilidad que todo debe ser 1. Entonces, por eso la probabilidad de fracaso se denota como 1 - p, 1 menos la probabilidad de éxito. ¿Listo? Ahora, otra característica de la distribución binomial discreta. En este caso, la variable aleatoria binomial, ¿cierto? ¿A qué corresponde? Corresponde al número de éxitos de n ensayos. Y, en otras palabras, es lo que nosotros queremos saber es la probabilidad de cierto número de éxitos en un cierto número de ensayos. Entonces, la probabilidad de X éxitos en N ensayos. Y ahorita igual vamos a hacer un ejercicio. Pero es como haciendo el planteamiento de distribución binomial discreta. Ahora, ¿qué pasa? Se dice que la distribución binomial discreta se dificulta, digamos, su desarrollo, su evaluación, cuando el número de ensayos son muy grandes, ¿cierto? En este caso, ahí dice, si el producto del número de ensayos por la probabilidad de éxito es mayor o igual a 5, o si el número de ensayos por la probabilidad de fracaso es mayor o igual a 5. Pongámosle un número y voy a irme con el número de ensayos que tiene el ejemplo adelante. Entonces, número de ensayos 100, y vamos a suponer que la probabilidad de éxito, ¿cierto? Es 0,1. Entonces, si es 0,1, aquí estaríamos hablando de 0,1, que es la probabilidad de éxito. Estoy teniendo el producto de n 100 por la probabilidad de éxito, que es 0,1, y eso me daría, ¿cierto? 10. ¿10 es mayor o igual que 5? Sí, claro, 10 es mayor que 5. Entonces, ese se supone que podría ser un indicador para revisar qué tan difícil, pues, es la evaluación de una función de probabilidad binomial con el método normal, tradicional, es decir, teniendo en cuenta la distribución binomial. Ahora, miremos digamos, el indicador de abajo. Dice que n ¿qué es? Pues seguiría siendo lo mismo 100 ensayos, por ejemplo, poniéndole valores, y multiplicado por la probabilidad de fracaso. ¿Qué probabilidad de fracaso es? 1 - p. ¿Qué es p? 0,1. Es decir, en este caso, la probabilidad de fracaso del restante, recuerda que hemos dicho que entre la suma de la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, entre las dos deben sumar 1, que es el 100%, que es la totalidad. Entonces aquí nos daría 0,9. 0,9, con mucho más razón, multiplicado por 100 nos daría 90. ¿Qué significa? Que, lógicamente, también daría, Profe, qué señora, pena que lo interrumpa, señora. pero la verdad es que perdí en ese punto, que perdí en lo que usted está explicando ahí. Ok, entonces estoy, digamos, dando las bases de lo que pues, se supone que es la revisión de la distribución de binomial discreta, ¿sí? Pero igual ahorita, de todas formas, ya le vamos a poner, digamos, un ejemplo que seguramente pues ya lo vamos a involucrar nuevamente todos los elementos y pues vamos a tener más claridad, ¿sí? Por el momento aquí lo que nos está diciendo aquí es la distribución binomial discreta como las características, ¿no? Una distribución de binomial discreta es un tema, pues, lógicamente anterior, un tema aparte, pero aquí lo que queremos aprovechar es la distribución normal, que sí sabemos cuál es, que es la distribución acampanada, ¿cierto? Que ya lo tratamos en el tema, en las tutoriales anteriores. Queremos aprovecharla para solucionar o para aproximarnos a soluciones de otro tipo de distribución que se llama distribución binomial, ¿cierto? O probabilidades, distribución de probabilidad binomial. Ahora, estamos hablando de unos ciertos eh, características que tiene la distribución binomial. Entre eso, pues una distribución binomial, igual ahorita vamos a ver un ejemplo.
una distribución binomial nos dice que es un experimento, ¿sí? Que tiene dos resultados, dos posibles resultados, o un posible éxito o un posible fracaso. Ahorita igual vamos a definirlo con un ejercicio. ¿Listo? Con un ejemplo. Y definimos acá que la probabilidad de éxito se denota con la letra P minúscula, pero que la probabilidad de éxito, una probabilidad tiene que estar entre 0 y 1, no puede tomar otros valores. Es decir, o podría ser 0, que es un 0%, o podría ser 1, que es el 100%, es decir, todas las probabilidades o todos los ensayos tienen esa probabilidad de éxito, ¿cierto? O ese resultado de éxito. Y el fracaso, pues es la diferencia entre 1 y la probabilidad de éxito. Es decir, entre los dos deben sumar 1, que es el 100%. ¿Sí? Ahora, aquí lo que decíamos era que también dentro de la teoría de distribución binomial discreta, nos comentaba que, oiga, cuando hay evaluaciones de funciones de probabilidad binomial, hay dificultades, ¿cierto? Ya sea manualmente o calculadora, para obtener los resultados o para solucionar o evaluar probabilidades binomiales cuando el número de ensayos es muy grande. Como aquí hemos dicho que la distribución la distribución binomial se hace por experimento, por repeticiones. Si el número de repeticiones es muy grande o el número de ensayos es muy grande, dice que hay dificultad para hacerlo eh, por la distribución o por la evaluación no tradicional, que es las tablas de distribución de probabilidad binomial. Entonces, por eso en estos casos vamos a apoyarnos en en la distribución normal para solucionar o aproximarnos a soluciones de probabilidad binomiales. ¿Cuáles casos son? Entonces, N, ¿qué es? Recordemos que N es el número de ensayos. P, ¿qué es? P es la probabilidad de éxito. Y 1 menos P en este caso, recordemos que es la probabilidad de fracaso. Este 1 menos P es la probabilidad de fracaso. Este P solo es la probabilidad de éxito. N solito es el número de ensayos y también número de ensayos. Entonces, si yo estaba poniendo cierto algún número, algún valor, pero bueno, hagámoslo, digamos, con el ejemplo ahorita y lo aplicamos esto ahora. Pero bueno, lo que nos dice la teoría es que cuando el número de ensayos en una distribución binomial es elevado o es mayor o igual a 5, en este caso multiplicado por la probabilidad de éxito y multiplicado por la probabilidad de fracaso, entonces la evaluación por el método tradicional, aplicando probabilidad binomial, se dificulta y se acaba, ¿cierto? Ahora, para estos casos, la distribución normal, que es la que conocemos nosotros, digamos, con mayor claridad, dice que proporciona una aproximación a las probabilidades binomiales y es mucho más fácil de usar. Entonces ya vamos a usarla. ¿Listo? Igual ya ahorita esto lo retomamos, Angie, ahora que veamos el ejemplo. ¿Listo? Ok. Entonces, en estos casos, cuando los números de ensayos aplicados mediante distribución binomial, en ejercicios mediante distribución binomial, son muy altos, entonces pues podemos apoyarnos en la distribución normal para pues facilitar su desarrollo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, creo que aquí debe venir un ejemplo. Ah, bueno. Ahora sí, listo. Entonces, para aproximarnos a la distribución normal, entonces vamos eh, a recordar unas definiciones acá. Recordemos que el mu, cuando tenemos, voy a hablar de la distribución normal ahora. Cuando tenemos la distribución normal, tenemos nuestra eh, campana de Gauss, ¿cierto? O distribución acampanada. Entonces aquí donde, recuerden que el eje de simetría de la distribución normal, ¿cuál era? Era el mío. ¿Qué es el mío? Es la media poblacional. ¿Listo? Esta es la media poblacional. Es decir, de este lado de la igualdad, del lado izquierdo, ¿sí? Del lado de la igualdad, del lado izquierdo, están los términos que utilizamos en la distribución de probabilidad normal. Tanto el mío, que recuerden que ese mío es la media poblacional, es esta, y que es el eje de simetría de mi campana, es decir, a este lado es idéntica la imagen a este lado, y la divide entre dos, esa es la media poblacional. Y recordemos que esta era la desviación estándar, que era, en el caso de la distribución de probabilidad normal estándar, la desviación estándar era 1, ¿sí? Pero la desviación estándar en última me está tratando de medir como la dispersión, ¿cierto? O qué tan alejados están los datos con respecto a la media.
y decíamos que si la, eh, que si la desviación estándar era mayor, ¿cómo era? ¿Te acuerdas, Angie? Que si era mayor, era más adelgazada o más chatica. Si era mayor, es decir, si era un número más grande, era más chatica. Pero que si era un número, ¿cierto? Menor, es decir, un valor mayor, una magnitud, era más Era respingada, ¿cierto? plana y es Exacto. más ¿Por qué? ancha. Porque en última me está diciendo que los valores, los valores están más cercanos a esa media poblacional. Es decir, está más cercano aquí, mira. Mientras que si el valor o la magnitud de la desviación estándar era mayor, pues está más alejado de la media, mira la media acá, y los datos pues están más dispersos, ¿cierto? Eso es. Eso en relación a la, la aproximación normal, es decir, la distribución de probabilidad normal. ¿Listo? Ahora, de este lado, del lado derecho, tenemos los datos relacionados con la aproximación, con la aproximación no, con la distribución binomial, ¿cierto? Al lado izquierdo tenemos la distribución normal, estándar, que es la que conocemos nosotros, y al lado izquierdo, y al lado derecho tenemos los elementos, los datos relacionados con la distribución binomial. ¿Y por qué? Porque es que nosotros, de alguna forma, tenemos que convertir los datos de de la distribución binomial a datos o elementos de la distribución normal para poder utilizar la distribución normal. ¿Qué tenemos acá? Entonces tenemos que la media poblacional la podemos obtener a partir de datos de elementos de la distribución binomial. ¿Qué elementos? N. N es el número de ensayo, ya lo dijimos. P, ¿qué es? El número el número no, la probabilidad de éxito. En este caso, N también sigue siendo el número de ensayos y P es la probabilidad de éxito y uno menos P es la probabilidad de fracaso. Y la raíz cuadrada. Entonces, de esa forma, con esa formulita podemos obtener los valores de la media poblacional y la desviación estándar para tener los datos que normalmente conocemos y con los cuales podemos tener Probabilidad. la distribución normal. Señora, como cayendo la señal. ¿Me escuchan? Ya recibí listo. Bueno, entonces, con esta conversión de los elementos para distribución normal, ¿cierto? ¿A partir de quiénes? A partir de los elementos de una distribución binomial. ¿Listo? Entonces, eso es una conversión. Igual ahorita lo vamos a hacer. ¿Listo? Ok. Entonces, esas son las formulitas que vamos a utilizar. Ahora, un ejemplo. Dice acá, una empresa, un ejemplo de una distribución binomial. Ojo, y vamos a utilizar la distribución normal para aproximarnos a esa solución. ¿Listo? ¿Y cuándo la vamos a utilizar? Pues dice que la podemos utilizar cuando el número de ensayos son muy grandes. Y ahorita vamos a hacer ese chequeo. Entonces, primero, una empresa sabe por experiencia, dice que el 10% de sus facturas tiene algún error. ¿Sí? El 10% de facturas tiene algún error. Ahora, toma una muestra de 100 facturas. Entonces, ya ese dato es un dato que identificamos nosotros como cuál. 100 facturas son N. N es el número de ensayos. N minúscula que aparecía en la distribución binomial son 100 ensayos, es decir, son 100 facturas, 100 ensayos. Entonces, toma una muestra de 100 facturas y desea calcular la probabilidad de que 12 de estas facturas contengan algún error. ¿Listo? 12 de estas facturas contengan algún error. ¿Qué va a ser el 10%? El 10% ya aquí se nos convierte en la probabilidad de éxito. ¿Sí? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Oiga, que el 10% según la experiencia de esa empresa, alrededor el 10% de sus facturas tiene algún error, algún detalle. Ellos pues, han revisado y han obtenido pues esa estadística. ¿Sí? Entonces nuestra probabilidad de éxito, ¿cuál va a ser? 10%, pero nosotros no podemos presentarlo, si hablamos de probabilidad, no hablamos del porcentaje, uno después pues, puede interpretarlo de esa forma, pero si hablamos en decimales, del 0,1. Es decir, el 10% dividido entre 100 me da pues digamos, en la escala, cero cuando hablo punto uno
0,1, correcto. Eso es. Entonces, cuando yo hablo de probabilidades, pues yo puedo interpretarlo cuando tengo un resultado como multiplicado por 100 y llevarlo a porcentajes, está bien. Pero cuando hablo de probabilidades, ser estricto en es que valores de 0 a 1, que significa que pues el 10% pues tengo que dividirlo entre 100 para obtenerlo en decimal. ¿Listo? 0,1. ¿Qué significa ya? Ahí ya sabemos qué. ¿Cuál es mi probabilidad de fracaso? Pues 1, ¿cierto? Menos P. Esa es mi probabilidad de fracaso. ¿Qué significa? 1 menos P, que es 0,1. Mi probabilidad de fracaso, ¿cuál es? Pues el restante, 0,9. Entre las dos debe sumarme ¿cuánto? Debe sumarme 1, ya, que es la probabilidad máxima, todo, el 100%. ¿Listo? Eso es. Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros saber? Mire, entonces ahora sí, ¿qué es lo que nos decía? Voy a devolver un poquito acá, por acá. Cuando hablamos de distribución de probabilidad binomial, o una probabilidad binomial, ¿sí? Una distribución binomial, estamos hablando que nuestra variable, ¿cuál es? La variable aleatoria binomial, ¿qué es? Oiga, ¿cuántos, queremos saber es la probabilidad de que, de cuántos éxitos, de ciertos éxitos en cierto número de ensayos? Aquí en este caso, aquí mismo me está diciendo esa variable aleatoria binomial. ¿Qué queremos saber acá? Queremos saber, hoy, queremos saber ¿cuál es la probabilidad binomial de 12 éxitos en 100 ensayos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos saber esos 12, cuál es la probabilidad de que 12 de esas facturas contengan algún error. ¿De cuántas? De 100 ensayos. Es decir, de 100 facturas. ¿Sí? Esa es lo que decía ahí. Es decir, ese sería X y esto sería N. ¿Listo? Eso es lo que, la traducción de lo que planteaba las características de la distribución probabilidad binomial. Ahora, eso es lo que quiero saber. Entonces, vamos a revisar en términos, ahora sí, de, de n igual a 100, estamos hablando de 100 ensayos, y p, probabilidad de éxito, de 0,1, es decir, del 10%. Ahora sí vamos a revisar lo que nos decía acá. En esos casos, seguramente si aplicamos las tablas de distribución binomial, dice ahí que en esos casos son, digamos, la evaluación es más difícil de obtener, ¿sí? Y por eso vamos a apoyarnos en la aproximación normal. ¿En qué casos? Entonces recordemos que, mire que n, ¿cuánto decía n? Decía 100 ensayos. ¿Por qué? Porque son 100 facturas. La probabilidad de éxito, ¿cuál es? La definida por la experiencia en la empresa como 0,1, es decir, el 10%. Si yo multiplico 100 por 0,1, ¿cuánto me da? Me dan 10. Me dan 10 ensayos. Cuando el número de ensayos es muy grande, en este caso el producto del total de ensayos por la probabilidad de éxito, y es mayor de 5 o igual a 5, dice que la evaluación normalmente por la forma tradicional de la probabilidad binomial, es decir, por las tablas de la probabilidad binomial, pues es, digamos, es más difícil. O también puede verse como el caso en que 100 ensayos, en este caso los 100 facturas. Qué pena que le interrumpo. Señora, se interrumpe digamos, el diálogo. Estoy perdida en el momento en que se utiliza, en qué momento se utiliza esa fórmula. Esa No, fórmula se utiliza es una forma de chequeo, simplemente, es un chequeo para revisar cuándo poder utilizar la aproximación normal de probabilidades binomiales, ¿sí? Es como un chequeo, ¿sí? Estamos chequeando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? cuando Oiga, cuando el número de ensayos es muy grande, pues esa evaluación por el método tradicional, digamos, de la probabilidad binomial es más, se dificulta un poco. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, en esos casos, pues podemos utilizar la aproximación normal para evaluar o para desarrollar soluciones de probabilidades binomiales. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues sería la dice probabilidad de fracaso es 0,9, ¿sí? Porque es 1 menos 0,1, es decir, aquí nos daría con mucho más razón 90, ¿sí? ¿Qué significa? Que basado en esta información de los 100 ensayos o de las 100 facturas, también ¿sí? De las 100 facturas, teniendo en cuenta la probabilidad de éxito, es decir, de que el 10% de las facturas tengan errores o defectos, pues vamos a tener que el orden de 10 facturas de esas 100 va a tener defectos. Y, es decir, y no van a tener defectos la probabilidad de fracaso, que son 90, que es 0,9. ¿Listo? En ese caso,
pues lógicamente, por supuesto que vale la pena aplicar la distribución normal para aproximarnos a probabilidades binomiales. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, aplicado a este caso o a este ejemplo, sí, tenemos lo siguiente. Aplicado a este ejemplo tenemos lo siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Dice, una empresa sabe por experiencia que 10% de sus facturas tiene algún error. Esta es, vamos a tomar como P, probabilidad de éxito, y P va a ser del 10% que significa, entre 100 significa en bueno, en la escala más bien de probabilidad significa 0,1. ¿Listo? Ahora, listo. Entonces, ¿qué significa? Que mi probabilidad de fracaso, ya lo habíamos dicho acá, mi probabilidad de fracaso es P, es uno menos P, que digo. Mi probabilidad de fracaso es uno menos P, que es igual a uno menos 0,1, el restante es 0,9. Es decir, es el 90%. ¿Listo? Ahí vamos, los datos. ¿Qué otro dato tenemos acá? Que son 100 facturas como muestra. ¿Qué significa? Que mi N, es decir, mi número de ensayos, es 100, las 100 facturas. ¿Qué otro dato tenemos acá? ¿Qué otro dato tenemos acá? Tenemos que se desea calcular la probabilidad de que 12 de esas facturas, ¿cierto? De estas facturas contengan algún error. Entonces, ese X, 12 sería X, ¿sí? Y es decir, que se quiera hallar la probabilidad binomial de 12 éxitos en 100 ensayos, ¿sí? 12 éxitos en 100 ensayos. Es decir, en este caso nuestro X va a ser 12, lo que queremos obtener. Ese X12 pues significa, es nuestro, en este caso para una distribución binomial, es nuestra variable aleatoria binomial, X. ¿Sí? ¿Qué queremos saber? La probabilidad de que X éxitos en N ensayos, la probabilidad de que 12 de esas facturas tengan errores, 12 facturas tengan errores de 100 ensayos, es decir, de 100 facturas. La probabilidad de que 12 facturas tengan errores de las 100 facturas que tomé como muestra para digamos, el ejercicio. ¿Listo? Eso es. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces voy a volverme a la siguiente, a la anterior diapositiva que digo. Tenemos que convertir ahora, mire que tenemos los datos, lo que son N, lo que son P, que es la probabilidad de éxito, lo que es N, el número de facturas que son equivalentes al número de, digamos, de ensayos, y X, pues va a ser 12, que es en este caso es la variable aleatoria binomial, que es la que queremos obtener, ¿sí? Vamos a convertirlas a los elementos que necesitamos para, ¿cierto? Tener, digamos, aproximarnos a una distribución normal a partir de una probabilidad binomial. ¿Qué tenemos que hacer? Pues convertirlos acá. ¿Qué es mu? Ya sabemos que mu es la media de la población o la media poblacional de mi distribución normal. Entonces yo quiero obtener mu. Quiero obtener los datos para trabajarlo como una aproximación normal, más no como una probabilidad binomial, ¿sí? Y solucionarla. Entonces, mu ¿qué va a ser igual? Mu va a ser igual a n. ¿Qué es n acá? Las 100 facturas, que son equivalentes a los 100 ensayos. Lo multiplico, ¿cierto? Por P. ¿Qué es P? Es la probabilidad de éxito. Mírenlo acá, 0,1. 0,1. ¿Qué significa? Si yo multiplico a 100 por 0,1, la media poblacional de mi distribución normal va a ser igual a 10. ¿Para qué? Para el caso que estamos revisando, pero que ese caso que estamos revisando es una probabilidad binomial, ¿sí? Es una distribución de probabilidad binomial. Pero yo voy a tratarla como una distribución normal. Eso es. Entonces, mi mu va a ser 10. Listo. Ahora voy a obtener la desviación estándar. Aquí va a ser igual a la desviación estándar a la raíz cuadrada, ¿sí? ¿De qué? De n. Ya sé qué es n. ¿Qué es n? Es el número de ensayos, que en este caso específico son 100 facturas.
son 100 ensayos. Entonces, N es 100, P, ¿cierto? P que es la probabilidad de éxito, ya lo habíamos visto, que es 0,1, 100 multiplicado por 0,1, y mire que dice acá, 1 menos P, que es la probabilidad de fracaso. 1 menos 0,1 me da 0,9. Entonces mi probabilidad de fracaso es el restante, 0,9. Si la probabilidad de éxito es 0,1, mi probabilidad de fracaso es 0,9. ¿Qué es en este caso específico qué es la probabilidad de fracaso? El restante de los que no tienen error, es decir, las que están buenas. Esa es la probabilidad de fracaso. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es cuál es la probabilidad de que 12 facturas, ¿cierto?, tengan errores de las 100 facturas que son el número total de ensayos. ¿Listo? ¿Eso qué me daría? Si yo multiplico 100 por 0,1 me daría 10 y 10 si lo multiplico por 0,9 me daría 9. Entonces, eso es igual a qué? A la raíz cuadrada de 9. ¿Y la raíz cuadrada de 9 qué es igual? A 3. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que mi desviación estándar para este caso, ¿cierto? Es decir, ya tengo los elementos necesarios. ¿Para qué? Tengo los elementos necesarios para poder tratar el problema como una distribución normal. Eso se refiere a la aproximación normal de las probabilidades binomiales. El caso específico es una probabilidad binomial, porque quiere obtener entre éxito y fracaso, ¿cierto? Probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso para un valor específico de 12, que es una variable discreta, ¿sí? Por eso habla que aquí estamos hablando de una distribución discreta, porque quiere un valor específico, ¿listo? Entonces, listo, pero ya lo importante aquí es que ya tengo estos dos datos que me sirven para tratar el ejercicio como una distribución normal. Eso es. Entonces ya me puedo olvidar inicialmente de estos 100, inicialmente, ¿no? De estos 100, de este punto 1, este punto 9, ya me centro es en 10 como media poblacional, o bueno, de la muestra, sí, y el deviación estándar como de 3, ¿listo? Entonces esos dos datos vamos a mantenerlo ahora acá. Ahora, listo, entonces ya utilizamos esas formulitas, que son las importantes ahí. Me convierten los datos de distribución binomial a datos de distribución normal. Aquí está, mira. Ahí ya, ¿listo? Son los dos datos que necesitamos para tratar el ejercicio como una distribución normal. ¿Qué más necesitamos hacer? ¿Cierto? Ya apreciamos la aproximación normal a este caso. Ahora, ¿qué tenemos acá? Lo siguiente. Voy a pasarme acá y después si me devuelvo a, este, a la gráfica anterior. Ahora, recordemos lo siguiente, en una distribución de probabilidad continua, en este caso como la es normal, ¿cierto? Las probabilidades se calculan es como área bajo la curva como tal. Recordemos que eso lo habíamos visto y en una distribución normal, por ejemplo, que es una distribución continua, recordemos que nosotros vemos un valor y el área acumulada, ¿cierto? Bajo la curva de ese valor hacia atrás, es decir, desde la cola hacia ese valor, ¿cierto? Entonces, las distribuciones de probabilidad en una distribución de probabilidad normal o continua, en este caso, que es una normal, es una distribución de probabilidad continua, esas probabilidades las calculamos como áreas bajo la curva, en este caso como áreas bajo la campana, esa curva acampanada, ¿listo? De la distribución de densidad, de la función de densidad y probabilidad. Ahora, como nosotros calculamos áreas bajo la curva, entonces no podemos tener el área bajo la curva de un solo valor. ¿Por qué? O sea, esa probabilidad de solamente ese valor no es posible, porque eso es discreto. Entonces, aquí lo vamos a tratar de ajustar mediante un factor de corrección por continuidad, se llama, a un valor antes de ese valor X, que es 12, y un valor después de ese valor X, que es 12. Entonces, dice, para aproximar la probabilidad binomial de 12 éxitos, se calcula el área correspondiente bajo la curva normal entre un valor menor, es decir, yo le puedo restar 0,5 y le sumo 0,5, es decir, entre 11,5 y 12,5. Eso se llama, ¿cierto? Eso se llama o se conoce como factor de corrección por continuidad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la probabilidad binomial es una probabilidad discreta, es decir, busca solamente un valor, 12, en este caso que es x12. Pero nosotros sabemos que lo que hacemos nosotros, la distribución de probabilidad normal, que es una distribución continua, no es algo discreto, sino efectivamente es algo continuo. Entonces yo tengo que buscar el área entre dos valores, no solamente un solo valor.
Yo puedo buscar el área menor a un solo valor, eso sí puedo hacerlo, pero no puedo decir cuál es la probabilidad de 12 de X, 12 éxitos en 100 eh, en 100 ensayos o eh, en 100 facturas. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo calcular ya exactamente para 12, porque la probabilidad es para 12 es cero. Tengo que calcularlo entre un rango, entre un intervalo, ¿sí? Entonces lo que hacemos aquí es simplemente al valor que tengamos de X, de la distribución binomial, pues le aplicamos, le restamos 0,5 y le sumamos 0,5, ¿sí? Para tener por encima y por debajo. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener nosotros es para nuestra distribución de probabilidad normal es un área entre 11,5 y 12,5. ¿Qué significa? Que para nuestra distribución de probabilidad normal lo que vamos a calcular nosotros es la probabilidad, ¿cierto? De que X tome valores, ¿cierto? Mayores o iguales a 11,5, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí mejor, más espacio para que me quepa. X tome valores mayores o iguales a 0,5, ¿cierto? Y tome valores menores a 11,5, no, a 11,5, no a 0,5, a 11,5 ahora sí, y valores menores o iguales a 12,5, ¿sí? Entonces no podría calcular cómo me lo estaba pidiendo el binomial, que el binomial me está pidiendo era la probabilidad, ¿cierto? Para cuando X, ¿cierto? Para cuando X, ¿cierto? Sea de 12, sea igual a 12. Eso es lo que me estaba pidiendo la binomial, un dato discreto, debe ser un dato puntual. Aquí lo que voy a calcular es la probabilidad entre dos valores. Por eso simplemente le resto 0,5 y le sumo 0,5, que es lo que llaman el factor de corrección por continuidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos pasando de una distribución o distribución binomial que es discreta, un solo valor, a una distribución normal que es continua y que tengo que tener dos valores para calcular el área entre ellos. ¿Listo? Ahora, entonces aquí tenemos nuestra probabilidad y eso es lo que vamos a obtener nosotros aquí en la distribución de probabilidad normal. Ok, entonces ya tenemos los datos. Y simplemente ahí en adelante, entonces ahora sí vamos a revisar, vamos a volver un poquito acá. Y la gráfica, entonces, ¿qué nos dice acá? Eso, entonces ya como tenemos los datos para tratar el problema como una distribución de probabilidad normal, que es continua, entonces tenemos aquí aproximación normal a una probabilidad binomial. ¿Cuál es la probabilidad binomial? Ya sabemos que son los 100 facturas, de las cuales se quiere obtener la probabilidad para 12 facturas en 100 facturas, ¿sí? Pero como es discreto, en este caso, pues lo vamos a utilizar como vamos a aproximarnos a una distribución normal. ¿Qué datos tenemos? Ya tenemos la media poblacional, que es 10, mírenla acá, media poblacional, aparece aquí. Recordemos que esa me divide la campana gaussiana o esa distribución normal en dos partes exactamente iguales. ¿Listo? Y ahora tenemos acá, como ya dijimos, que en este caso, como una distribución de probabilidad normal es una distribución continua, necesito tener dos valores. Entonces le aplicamos el factor, ¿cierto? En este caso, el factor de corrección por continuidad y por eso tenemos, quiero obtener el área entre 11,5 y 12,5, esta área. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la probabilidad de que X tome valores mayores o iguales a 11,5 y menores o iguales a 12,5. Eso es. Y con esos datos nos vamos a las tablas que conocemos. Entonces, o acá, 11,5 y 12,5. Pero ¿qué tenemos que hacer para llegar a ingresar a las tablas? Recuerden que las tablas son distribución de probabilidad normal estándar. Y esa estándar tengo que convertir mis datos de distribución de probabilidad normal, de mi caso específico, a la variable aleatoria normal estándar. ¿Cómo obtengo? Entonces tengo que obtener la variable z para 11,5 y la variable z para 12,5. Entonces, z para 11,5. Entonces voy a obtener z acá. Aquí es igual z para 11,5 es igual a x. ¿Cuál es x?
11,5, ¿sí? Menos la media poblacional, ¿cuál es? 10, menos 10, ¿cierto? Dividido entre la desviación estándar, que es 3. Entonces, nuestra variable aleatoria normal estándar para el límite inferior, que es 11,5, sería lo siguiente. Tengo entonces 11,5 menos 10, y eso es igual a menos 1,15, y eso lo divido entre 3, y eso me da menos 0,383. 383. Mm, Me tengo un error acá. No, aquí tengo un error. 11,5, ¿cierto? Menos 10, no puede ser negativo, lógicamente. 1,5 entre 3, eso me da 0,5. Ahí no sé por qué se me puso aquí un signo errado. Eso me da entonces 11,5 menos 10, 1,5 entre 3, eso sí me da 0,5. Ahora, vamos a calcular ahora, vamos a convertir a la variable aleatoria normal estándar nuestros datos del caso real. La otra variable, variable aleatoria normal estándar, ¿cuál será? Será 12,5, ¿cierto? El X superior menos la media poblacional, 10 sobre 3. Y eso nos da 2,5 el numerador dividido entre 3. Eso nos da 0,833. Entonces, Z es decir, la conversión a la variable aleatoria normal estándar de nuestro caso, pero para el límite superior es Z igual a 0,833. ¿Listo? Y entonces, con esos dos valores, pues simplemente vamos a ingresar a la tabla de la variable aleatoria normal estándar, ¿sí? Distribución de probabilidad normal estándar. Recordemos que estimamos son áreas bajo la curva acumuladas desde la cola inferior hasta el valor como tal. ¿Listo? Ya un momentico. Voy a buscar las tablas. Listo. Entonces, en este caso, vamos a buscar 0,5 y vamos a buscar 0,833. ¿Cierto? Voy a dejar de compartir aquí un momentico. Recordemos que esta está en el capítulo 6,3 de nuestro libro guía. ¿Cierto? Pues ese, lógicamente, es el libro que tenemos aquí, digamos, y es esta, ¿no? Es el 6. A ver, a ver, a ver. El ítem 6,3. ¿Listo? Capítulo 6, ítem 6,3. Recordemos que las tablas de distribución normal, de distribución normal estándar o distribución de probabilidad normal estándar están al final del libro, en la penúltima página antes de eso, mira, antepenúltima página y en la anterior. Entonces, recordemos que aquí tenemos área bajo la curva acumulada de límite desde la cola inferior hasta el valor. ¿Qué valores tenemos aquí? Los valores menores a cero. Y, y en la siguiente tabla, los valores mayores a cero. ¿Qué teníamos acá? Uno nos dio 0,5, entonces busquémoslo. 0,5. Ambos son por encima de cero. Entonces busco 0,5 y cruzo con cero, ¿cierto? Porque no tiene más decimales. Entonces 0,6915 me da uno. Entonces voy a anotarlo por acá. 0,65.6915. Y voy a buscar el otro. El otro recuerden que era 0,833. 0,80 y entonces voy a buscar el 3 porque no hay más decimales. Esto. Entonces me da 0,7967. ¿Qué significa? Que a 0,7967 debo restarle 0,6915. 79,67. Vamos a verlo allá. ¿Listo? Y ahí tendríamos nuestra probabilidad de que la probabilidad de que de esas facturas
tengamos alrededor de 12 eh, facturas con errores. ¿Listo? Voy a volverme a la presentación. Ya aquí se nos van los datos, pero recordemos que lo que estamos nosotros buscando era esto anterior, esto. La probabilidad, este acá, la probabilidad de que X tome valores entre 11,5 y 12,5, que era una forma, ¿cierto?, de convertir esa, ese valor discreto, es decir, un solo valor, a un valor que pudiéramos manejar, a un intervalo que pudiéramos manejar como una distribución, eh, digamos, continua, ¿sí? Eso es. Entonces, 11,5 en la tabla de distribución de probabilidad normal estándar me dio valores de probabilidad de, es decir, áreas acumuladas bajo la curva de 0,6915. Entonces, voy a poner acá 0,6915 me dio para 11,5. 0,6915. Y para 12,5 obtuvimos un valor de 0,79, 0,79, 67. Recordemos, en las tablas de distribución de probabilidad normal estándar nos dan áreas bajo la curva acumuladas desde la cola inferior hasta el valor. ¿Qué significa? Que ese 0,3967 es hasta el valor de 12,15, es decir, pues equivalente al Z que nos dio de 0,833. Y el otro que nos dio es hasta aquí, hasta el valor equivalente a 11,5, que pues al convertirlo en la variable aleatoria normal estándar nos dio 0,5, ¿sí? Entonces, por eso lo pongo en ese orden. Tengo que restar la mayor área a la menor. En este caso, tendríamos que eso es igual a 0,1052. 0,1052. ¿Qué significa eso? Que nuestra probabilidad de que, en este caso, tratándolo como aproximación normal, de que X tome valores entre 11,5 y 12,5 es de 0,1052, que en otras palabras, llevándolo a porcentaje, estamos hablando del orden de 10,52%. 10,52%. ¿Qué significa? Es una forma aproximada, ¿cierto?, de evaluar y resolver probabilidades binomiales. En otras palabras, yo puedo a partir de eso concluir lo siguiente: 10,52% tengamos ese valor en la cabeza, ¿listo? En la mente. Entonces voy a devolverme acá. Yo podría decir que, oiga, la probabilidad, ¿cierto?, de éxito, la probabilidad de que esos 12, de que 12 facturas tengan algún error, de esas 100 facturas, esa probabilidad es del 10,52% o 0,1052, ¿cierto? Esa es una de las aplicaciones o la forma, pues, de aproximarnos como distribución normal, ¿cierto?, a las probabilidades binomiales. Eso es. ¿Por qué es discreto? Porque aquí habla de un solo valor. Quiero saber la probabilidad de 12 éxitos, es decir, de que X toma valores de 12 en 100 ensayos. Pero, ¿qué pasa acá? Aquí, como nosotros hablamos de distribución de probabilidad normal, es una distribución no discreta, sino es continua. Entonces necesito dos valores para mirar el área bajo la curva de ambos y, lógicamente, restarlo para tener un intervalo ahí, como lo hemos revisado. ¿Sí? Ahora, entonces, esa se podría hacer una aplicación. Aquí hay otra aplicación que es lo siguiente. Con el mismo planteamiento, se quiere entonces revisar, revisar. Bueno, aquí revisamos lo mismo. X12 de una distribución binomial discreta se aproxima mediante eh, valores mayores o iguales a 11,5 y menores o iguales a 12,5 en la distribución normal porque es continua. Entonces, un área. Ahora aquí, ese mismo ejemplo, hay un pequeño ajuste. Dice, ahora se quiere calcular la probabilidad de 13 o menos facturas con errores en una muestra de 100 facturas. Entonces, aquí también tenemos que aplicar el factor de corrección por continuidad. Pero aquí, cuando un solo valor,
pero se lo aplicamos sumando, ¿sí? Sumando, no restando, sino sumando. ¿Qué significa? Que aquí, para yo poder ingresar o poder calcular más bien o estimar la variable o hacer la conversión de la variable de altura normal estándar, entonces mi X para la aproximación normal va a ser igual a ¿qué? A 13,5. Estoy aplicando el factor de corrección, pero sumándoselo. Cuando necesito para un solo valor, entonces yo se lo resto y se lo sumo, ¿sí? Para tener el intervalo. Pero en este caso, como miren la pregunta, es, calcule la probabilidad de 13 o menos facturas, o menos. Entonces ya me está calculando ya me está indicando el área por debajo de la curva si yo tengo presente la aproximación normal. ¿Listo? O menos facturas con errores en una muestra de 100 facturas. Entonces, aquí lo que vamos a calcular es la probabilidad, ¿cierto? De que X tome valores, en este caso, menores o iguales a 13,5 en nuestra distribución de probabilidad normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, Z, vamos a convertir a la variable de normal estándar. ¿Z cuál es? X, que es 13,5, ¿cierto? Le resto que la media, decimos que la media la convertimos, bueno, la estimamos como 10 y la divido entre la desviación estándar, que es 3. ¿Qué tenemos acá? Entonces tenemos 13,5 menos 10 es 3,5 y eso lo divido en 3 y eso me da, entonces nuevamente, 3,5 entre 3 que digo, y eso me da 1,166. Entonces, 1,16. ¿Cierto? 16, listo. Entonces, con estos dos datos, con ese dato de 1,16, me voy a mi tabla, ¿cierto? De distribución de probabilidad normal estándar 1,16. Y pues revisamos acá. Entonces voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir ahora nuestra tabla. Recordemos que un valor mayor a 1, mayor a 0 que digo, en nuestra probabilidad acumuladas de la distribución normal estándar. Y entonces, mayor a 0 que digo, 1,16, entonces 1,1 y me voy a 0,06. Entonces me da una probabilidad de 0,877, es decir, me está dando un área bajo la curva, un área acumulada, ¿cierto? Bajo la curva, eso me representa probabilidad, desde la cola inferior hasta el valor de Z. ¿Cuál valor de Z? De 1,16. Entonces, 0,177. Me paso nuevamente a la presentación y tendríamos lo siguiente, ¿cierto? Aquí que estamos teniendo en cuenta. Recordemos que habíamos dicho 0,879. ¿No? Voy a ver, confirmar aquí el dato. Voy a confirmar aquí el dato. 0,877, muy bien. 0,877. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa acá? Que el dato más cercano, ¿cierto? Pero nosotros si quisiéramos, podríamos aproximarlo mucho más, ¿sí? Yéndonos al detalle, y aquí lo podemos llevar al decimal. Entonces, por eso aquí en la diapositiva, por ejemplo, nos dice 0,879 y vamos aquí nuevamente a la gráfica para revisar el por qué 0,879. Si yo tomo solamente 0,16, lo tomaría como 0,877. Pero recuerden que el valor es 0,16666, es decir, es como si un 0,167. Entonces, lo más próximo, 1,167 que digo, lo más próximo sería 1,17, que a 1,16. Entonces, por eso lo están tomando aquí que un 0,879, ¿sí? Pero lo ideal sería que estimarlo entre 1,166 y 1, es decir, que sea un valor de 1,16, 1,17, 1,167 realmente. Pero tendría que hacer interpolación entre esos dos valores. Pero bueno, uno puede tomar el más cercano. El más cercano en este caso, pues 0,879 si realmente es el más cercano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba hablando de 1,1666, es decir, 1,167. Si yo lo aproximo a dos decimales, sería 1,17. Realmente sí.
teniendo las reglas de aproximación. Entonces, 0,879. ¿Qué es 0,879? Es el área bajo la curva, ¿cierto? Acumulada desde mi polo inferior a el valor de, de 1,17, que es mi variable de la altura normal estándar del caso específico. Ahora, ¿qué significa la probabilidad de que ocurran 13 facturas con errores o menos? Es del 87,9%. Es toda esta área, ¿cierto? Ahí está. Entonces, eso es lo que queríamos revisar hoy. Para hacer ejercicios, ustedes hacen ejercicios propuestos. Ahí hay unos ejercicios propuestos por, digamos, el libro guía, texto guía. Pero la idea es que, pues, tengamos claro esta aproximación que nos ofrece la distribución normal a distribuciones binomiales, ¿sí? O probabilidad binomial. Eso es lo que quería que revisáramos hoy. Entonces, cualquier duda, ya saben, se pueden contactar pues por los diferentes medios, por el grupo de WhatsApp, por por el foro, ¿cierto? Y, lógicamente, pues, en su efecto, pues, por el correo electrónico. Entonces, estamos atentos, cualquier inquietud. Nos vemos en la próxima tutoría. La idea es que vayamos avanzando en tema para poder plantear, lógicamente, nuestro siguiente producto, el producto 2. Bueno, entonces, un bendecido noche, pues, y una bendecida semana, pues estamos pues, casi al inicio de la semana, y nos vemos en la próxima tutoría. Muchas gracias.